Un cordial saludo. Quiero agradecerles al grupo de residentes de medicina familiar por esta invitación que me han hecho a compartir este tema que para mí es muy importante. Vamos a hablar de la aplicación de la prevención cuaternaria en la consulta externa. Espero durante estos minutos que vamos a estar aquí hablándoles, poderles mostrar la importancia que tiene el concepto de la prevención cuaternaria para la atención primaria y específicamente también para nuestra especialidad. Primero, la declaración de conflicto de intereses. No tengo ninguna relación con la industria farmacéutica ni ningún conflicto de interés para esta conferencia, más allá de lo que yo creo y mis reflexiones sobre la práctica médica. Entonces, ¿por qué hablar de prevención cuaternaria en medicina familiar? Entonces, espero poder transmitirles en estos minutos este mensaje de importancia de reflexionar sobre este concepto para nuestra práctica. Primero quiero mencionar, pensemos qué han hecho los médicos y qué ha hecho la medicina durante toda la historia que tenemos hasta realmente mediados del siglo XX aproximadamente. Lo primero es, nos hemos dedicado a la enfermedad. Aunque ustedes podrían decirme, bueno, pero en el cuerpo hipocrático hay antecedentes claros de recomendaciones sobre dieta, sobre actividad física, higiene, etcétera, etcétera, que tienen que ver con acciones para mantenerse sano. Y a lo largo de la historia hay algunas recomendaciones en el tratamiento de las pestes, por ejemplo, que tenían que ver con medidas de salud pública antes más en ese sentido, ¿no? Pero el foco siempre fue la enfermedad. Y otra reflexión que podríamos hacer también es que ese enfoque en enfermedades se centra en enfermedades agudas, porque epidemiológicamente era lo más frecuente, porque además no había cómo reconocer y tratar muchas de las enfermedades crónicas. Entonces el foco de la medicina fue no solo la enfermedad, sino las enfermedades agudas. Lo tercero que tenemos que reflexionar es que la atención médica durante mucho tiempo se dio esencialmente en el domicilio. El hospital es para la medicina como tal, es una invención mucho más moderna. Realmente llevamos unos 5 siglos aproximadamente estando en el hospital, pero sobre todo desde 2 siglos para acá, donde es un papel muy, muy, muy fuerte. Y la consulta externa es una invención aún más moderna. En la medida que el hospital dejó atrás el domicilio, se vio después la necesidad de tener un sitio intermedio que es la consulta externa. Entonces, cada uno de estos contextos tiene una particularidad. Para reforzar un poco esta idea que les he dado, quiero traer esos textos del libro de la República de Platón. No vamos a leerlo todo, obviamente, pero sí, aquí se hacen dentro de estos diálogos que Platón le plantea a Sócrates con otras personas, una reflexión interesante alrededor de cómo el foco del actuar del médico se daba en las enfermedades agudas y que realmente no se trataban las enfermedades crónicas porque la gente no tenía realmente ni el tiempo ni nada para poder dedicarse a hacer un tratamiento de una enfermedad crónica. Entonces los dejo planteados y bueno, para que ustedes lo busquen y lo lean. Entonces, ese ha sido realmente nuestro foco como les venía mencionando. Entonces, esto nos lleva también a pensar en algo que yo he denominado como la historia de dos medicinas. Aquí tenemos este fresco donde está Asclepio, el dios griego de la medicina, con dos de sus hijas, Igea y Panacea. Igea, la higiene, la prevención; Panacea, el remedio, la curación. Entonces, desde esas raíces históricas tenemos esta doble visión un poco de la medicina. Pero miren que la situación puede ser un poquito compleja porque este modelo del iceberg que usan mucho los saludistas públicos nos muestra que la punta del iceberg está en las enfermedades y está en los estilos de vida y está en los factores de riesgo. Es ahí donde nosotros realmente actuamos. Y cómo por debajo de eso están las condiciones de vida, el empleo, el soporte social, la seguridad y los determinantes estructurales de la salud. Parte económica, social, política, cultural, discriminación, distribución del poder, etcétera. Que es lo que sobre todo aborda la promoción de la salud. Entonces uno puede hacer aquí una reflexión interesante alrededor de, primero, un reconocimiento. Nosotros actuamos es aquí como médicos, pero también una reflexión sobre qué deberíamos hacer, ¿sí? Y esto puede generar mucha controversia, pero la verdad es que habría que ver si realmente el rol del médico como tal está aquí, más allá de su papel como ciudadano. Si realmente está en esta parte de aquí, lo reconoce,
reconoce cómo interviene en esto, pero si su papel realmente estaría allí como tal. Y esta historia de dos medicinas llevó, por ejemplo, a que estos escritores en el siglo XX pronunciaran estas frases. Nos están hablando, como ustedes pueden ver, del proceso de medicalización de la vida, medicalización del sano, donde cada vez es más difícil encontrar gente sana. Y si los médicos realmente escudriñamos lo suficiente, mandamos los paraclínicos, etcétera, etcétera, cualquier paciente, prácticamente nadie va a estar sano como tal. Y es una reflexión interesante alrededor de si ese es el camino adecuado en lo que es la medicina preventiva. Entonces, la prevención cuaternaria, desde la definición que dio Mark Jamul inicialmente, nos habla de toda la reflexión y todos los movimientos para un poco evitar los daños posibles de la medicina. Y en ese sentido nos tenemos que preguntar, ¿qué es causar daño? Porque si nosotros pensamos en que los médicos tomamos decisiones que dañen a los pacientes, pues vamos a decir, no, los médicos no hacemos eso y lo tenemos claro desde el primo uno nocere de los hipocráticos, ¿sí? Desde ahí ya lo tenemos claro que se planteaba esto. Pero si uno va un poquito más allá, entonces mire lo que puede pasar. Entonces uno podría plantearse, pedir un hemograma puede matar a un paciente. Y uno diría, no, pero bueno, si piensa un poquito más puede decir, bueno, si hay un error en la técnica séptica, podría llegar a haber una flebitis y podría haber una sepsis, el paciente se podría complicar. Por eso es demasiado raro que pueda pasar. Pero miren cómo a un paciente le piden un hemograma sin ninguna indicación clara, un paciente sintomático, le sale totalmente alterado y es ingresado a la clínica por esta situación. Y le hacen más hemogramas y a pesar de que sale normal lo dejan allí para estudiar más porque no les convence. Y finalmente el paciente tiene una infección nosocomial y termina muriéndose. Podemos decir, se murió por un hemograma prácticamente. Aquí estamos hablando del daño posible alrededor de la interpretación de la prueba, de no interpretar un resultado en forma adecuada, clara, sin un contexto clínico adecuado. Una paciente tenía un dolor en esta parte de la muñeca, le mandaron un factor reumatoideo que salió positivo y el dolor era solamente aquí y sin signos inflamatorios realmente. Y por ese factor reumatoideo positivo le mandan tratamiento con prednisolona, con cloroquina, con metotrexato. Eso es un caso real, ¿sí? Entonces, pues, ese es el tipo de situaciones que pueden pasar allí. Interpretación. Pero también está la otra situación. Tenemos una paciente, mujer, joven, con un cuadro de cefalea que para nosotros claramente es migraña, anamnesis, antecedentes, examen físico, todo. Es una migraña. Pero la paciente insiste en que le manden un TAC cerebral. La pregunta es, ¿lo haríamos y qué pasaría allí? Lo que hay que considerar es que la posibilidad de que haya algo diferente a una migraña es muy, muy bajo. No podemos decir que es cero, jamás, pero es muy, muy poco probable. Pero hay una posibilidad de daño derivado de la radiación, de la escanografía, y hay otra posibilidad de daño derivado del medio de contraste. Y hay otra posibilidad de daño derivado de la interpretación que nosotros haríamos de la prueba. Entonces, es posible que ese daño supere la posibilidad de que hubiera algún problema allí. Hasta hace poco, mandar ácido acetilsalicílico era una conducta muy normal en la medicina, en prevención primaria. Ya sabemos que no, aunque no todos lo saben, pero ya la evidencia no lo respalda. Pero nosotros lo mandamos así como así. Y es claro que sí, había posibilidad de daño, por supuesto que sí. Y supera el beneficio. Quiere decir que nosotros podemos causar daño no intencionado, con medidas diagnósticas y con medidas terapéuticas. Entonces, ¿qué incluye la prevención cuaternaria? Incluye muchos elementos que solamente vamos a dejar mencionados, pero que no tendríamos el tiempo de ahondar en cada uno de ellos. Incluye una categoría que es el sobrediagnóstico. El hacer diagnósticos que hacerlos no va a tener ningún impacto real en la salud del paciente. El sobretratamiento. Prescribir tratamientos que no van a tener un impacto en la salud del paciente y antes por el contrario pueden tener impacto negativo. Y la medicalización, que es una visión crítica, digamos, de la acción médica. En el sobrediagnóstico tenemos situaciones como el mercado de enfermedades y el abordar factores de riesgo como enfermedades. Es una tendencia muy clara en la medicina actualmente porque se relaciona con el hecho de cómo cada vez somos más flexibles en los criterios diagnósticos, cómo cada vez se corren los puntos de corte y eso hace que cada vez más personas sean clasificadas como enfermos y como potencialmente susceptibles de tratamiento. Y a veces, digamos,
el impacto que tiene eso no es muy claro. Y yo sé que esto que estoy planteando es muy controversial y muchas personas podrían no estar de acuerdo. Pero el beneficio de tratamiento farmacológico antihipertensivo en pacientes con presiones cercanas a 130-80 no es claro. No es claro y cada vez digamos que los protocolos y los estudios están llevando más a pensar que eso es lo que se debe hacer. El mandar medicamentos antidiabéticos inclusive de glucemias desde 100 miligramos de cilitro. El tratar cada vez más los hallazgos de una densitometría ósea con osteopenia. Y así pues puede haber muchos ejemplos. Nada más el ejemplo con la TSH y la tiroides. Entonces hay muchos ejemplos que ahora vamos a dejar planteados también. Tamización de cáncer. Un tema muy controversial. Realmente, si uno lo mira, el impacto que debe tener la tamización un programa de tamización de cáncer se debe dar en la mortalidad. Debe tener un impacto en la mortalidad. Y eso está muy discutible en este momento con muchas estrategias como inclusive el PSA y la próstata, mamografía y mama, el TAC de baja dosis y el cáncer de pulmón, etcétera, etcétera. Entonces, hay una controversia porque eso genera falsos positivos y genera sobrediagnóstico. Claro, los ejemplos que mencionamos ahora con el exceso de paraclínicos y la mala interpretación que muchas veces hacemos de los mismos, la costumbre de los chequeos ejecutivos, también sobre el tratamiento, todo el tema de la polifarmacia que es más crítica en los adultos mayores, pero que inclusive en muchos pacientes ya lo estamos viendo, muchas veces sin una clara indicación, ¿sí? El hecho de seguir y seguir protocolos y sumando tratamientos, mandar tratamientos porque sí, sin una indicación muy clara, tapar efectos adversos con otros medicamentos. Y esto de la medicalización es una visión interesante, crítica que se da de las ciencias humanas, reconociendo que la medicina es un biopoder, es decir, nosotros tomamos decisiones que ejercen poder y cómo lo que se va viendo es que hemos venido medicalizando la vida. O sea, cómo cada vez situaciones que eran de la vida cotidiana, de la vida individual y social, se han vuelto enfermedades susceptibles de tratamiento. ¿Sí? Entonces, es una reflexión interesante alrededor de esto. Entonces, voy a plantear situaciones, preguntas, casos que nos pueden pasar en nuestro día a día. Tenemos una paciente y nos preguntamos, ¿este cansancio del paciente parece de origen psicosocial? Pero ¿qué tantos exámenes le mando para descartar otras patologías? Porque el cansancio puede tener 1000 causas y podría mandarle todos los exámenes que yo quiera. ¿Hasta dónde llego? Esta paciente que no tiene ningún factor de riesgo me está pidiendo que le mande de todo. Frase que ya sabemos que es muy típica. Mándeme de todo, doctor, todo, 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 que para eso yo he pagado mucho tiempo, la seguridad social, o para eso estoy pagando prepagada. He leído que el antígeno prostático específico tiene muchos falsos positivos y sobrediagnóstico, entonces, ¿qué hago? ¿Lo mando o no lo mando? Este paciente de 78 años está tomando ácido acetilsalicílico hace 10 años, pero nunca ha tenido un evento y no lo quiere suspender. ¿Qué debería hacer cuando la evidencia actual me dice que no lo debería estar tomando? Este paciente de 62 años con hipertensión arterial lleva más de un año con una tensión arterial alrededor de 140-90 y está tomando 2 antihipertensivos con buena adherencia. ¿Debería agregarle otro para que pudiera lograr presiones más cercanas a 120-80? Este paciente con alta dependencia en consulta domiciliaria, sin mayores cambios en su estado de base, pero tiene un urocultivo positivo, ¿le debería mandar antibiótico? Y aquí yo me quiero sacar una espinita. Y esto es una situación que ya la puedo comentar públicamente. Los protocolos actualmente son claros en que un urocultivo positivo en un paciente asintomático es una bacteriuria asintomática y que no se debe tratar excepto en una situación muy particular, la mujer embarazada y el paciente que va a tener un procedimiento invasivo que implica instrumentalizar la vía urinaria esencialmente. Se puede considerar en pacientes con factores importantes de inmunosupresión, pero no es un mandatorio, no es obligatorio. Pero ese concepto debería ser claro. Resulta que realizamos en el mes de agosto el examen de ingreso a residencias médicas aquí en la Universidad del Valle. Y la pregunta más difícil del examen, la que menos personas respondieron correctamente, fue esa. Yo hice esa pregunta. Y fue la pregunta donde más se equivocaron. Todavía soy sentido por esa situación, no puedo creer que eso haya pasado, porque me parece una pregunta demasiado sencilla, pero parece que no la tenemos clara. ¿Debería mandarle estatinas a casi todos mis pacientes en prevención primaria?
Porque cada vez la evidencia actual lo que muestra es que prácticamente todos deberíamos tomar estatinas desde algún momento de nuestras vidas. A esta paciente con síntomas de cansancio, insomnio y sobrepeso, ¿debería mandarle pruebas tiroideas? No tiene ninguna otra evidencia de hipotiroidismo. Pero además, se la mandamos. Y la TSH le salió en 5.1. ¿Qué hago? ¿Le mando suplencia de hormonas tiroideas? ¿Le tomo pruebas con anticuerpos? ¿Qué debería hacer? Cuando la evidencia me muestra que tratar... obviamente, hay una T4 libre normal, se me olvidaba mencionar, con una T4 libre normal. La evidencia muestra que tratar el hipotiroidismo subclínico, que sería donde entraría esta categoría, no tiene ningún impacto, ni sintomático, ni a largo plazo en el paciente. Este paciente de 94 años, frágil, con Bartel de 10, demencia, es traída porque ya no come. Debería pasarle sonda nasogenital e incluso programarla para hacer una gastrostomía. Este paciente de 25 años con epigastralgia dice que lleva tomando omeprazol intermitente hace un año y no mejora. Y me está pidiendo que le mande una endoscopia digestiva alta. ¿Se la debería mandar? Cuando sabemos que ninguna endoscopia va a ser normal. Y para ponernos de moda, con el tema de moda, la prueba de COVID le salió positiva a mi tía y quiere tomar acitromicina, ibuprofeno, prednisona y ivermectina. ¿Qué le digo? Este es nuestro día a día. Aquí quiero mencionar que tenemos que tener claro que el principio más relevante de la medicina lo dijo William Osler, y es que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer ante toda esta perspectiva? Seguir los protocolos. Los protocolos están hechos para, en teoría, facilitarnos la vida. Hay que tener en cuenta que cada protocolo está elaborado para una patología. Que esos protocolos no tienen en cuenta generalmente la comorbilidad ni las características de lo que es la atención primaria. Que muchas veces están sesgados por conflictos de intereses. Que muchas veces falta evidencia para poder hacer recomendaciones para todo lo que encontramos en los pacientes reales. Y que si sumamos todos los protocolos, lo que vamos a derivar es en lo que pasa actualmente, que es una polifarmacia. ¿Qué hacemos con la incertidumbre en el diagnóstico clínico? Hay que pensar metacognitivamente y en los sesgos cognitivos del diagnóstico médico. Esto es un tema, digamos, que sería para toda una otra conferencia, pero ten en cuenta que hay estudiado una serie de situaciones que llevan a error en el pensamiento médico. Los heurísticos de representatividad, disponibilidad y anclaje y ajuste que se relacionan, digamos, de cómo pensamos nosotros. Voy a dar solamente algunos ejemplos porque pues aquí nos podemos quedar. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la heurística del marcado tiene que ver cómo nos dejamos sesgar por lo que, digamos, con ciertos prejuicios sobre los pacientes o por lo que nos dicen los colegas o lo que nos dice la enfermera sobre un paciente. La falacia del jugador es un error cognitivo muy interesante. Si yo estoy en un servicio de urgencias y veo paciente con dolor torácico, todos sabemos que la mayoría de pacientes que consultan con dolor torácico no se han infartado. Pero resulta que hoy tuve un paciente con infarto y tengo un segundo caso donde voy a ver otro paciente con infarto. Y cuando me llega un tercer paciente con dolor torácico, la verdad voy a pensar que es muy poco probable que sea otro infarto. O por ejemplo en consulta externa, estoy viendo un paciente con lupus y tengo un segundo paciente que tiene un cuadro clínico muy sugestivo de lupus, pero yo sé que es muy raro que en mi consulta de atención primaria tenga dos pacientes con lupus el mismo día. Es menos probable que yo piense que ese segundo paciente tiene lupus, es posible que ignore que tiene un cuadro clínico absolutamente sugestivo de lupus. Y a pesar de eso, entonces no lo diagnostique. Porque nosotros pensamos que si tiramos una moneda, cae cara. Si la tiramos una segunda vez, pensamos que es más probable que caiga sello. Pero no es así. Cada situación tiene la misma probabilidad, el mismo chance de salir cara o sello. Entonces son algunos de los errores que podemos llegar a tener cognitivos. Tenemos dos sistemas de pensamiento, un sistema 1 que es producto heurístico y producto del azar, un sistema 2 que es más racional. Entonces digamos que uno tiene que ser consciente de eso y saber cómo lo va a balancear. Mejor pecar por exceso o por defecto. Entonces, por un lado tenemos una situación de una cultura de culpa, intolerancia al error, intolerancia a la incertidumbre muy característica de nuestra sociedad, que nos carga totalmente a nosotros y nos pone una medicina a la defensiva, pero también unas exigencias donde el consumismo, el crecimiento económico, el inmediatismo y los ideales estéticos de la sociedad actual, junto con los avances tecnológicos de la medicina, han creado una situación donde parece que el ideal
es de que las personas tenemos que estar sanas y jóvenes para toda la vida. Y eso se nos vuelve una exigencia prácticamente, una exigencia de un riesgo cero y de que la enfermedad y el sufrimiento debería ser eliminado de la vida. Miren cómo entonces ya la gente no puede estar algo triste porque entonces muchas veces eso lleva a que consulte porque piensa que está deprimida cuando hay situaciones normales de la vida que pueden generar tristeza, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo que, obviamente estoy diciendo que la depresión no exista, simplemente que cómo se puede llegar a exagerar con esto y sobre todo la gente cuando va al médico y ese tipo de exigencias, eliminación del dolor físico, eliminación del sufrimiento como tal, espiritual y psicológico. Y eso pues lleva obviamente a sobrediagnósticos de tratamiento, etc. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es la importancia de interpretar adecuadamente los paraclínicos. Como principio general, recuerden que un paraclínico siempre puede ser positivo o negativo. Y que si es positivo, puede ser un falso positivo. Y si es negativo, puede ser un verdadero negativo. Entonces, es un falso negativo, perdón. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Lo sabemos perfectamente, pero a veces parece que se nos olvida. Pero más importante que eso todavía es tener en cuenta que hay que saber para qué se manda un examen. Un examen se está mandando para aumentar el valor predictivo positivo o para aumentar el valor predictivo negativo. Porque la interpretación va a ser totalmente diferente de acuerdo a si estamos en un lado o en el otro. Si yo mando un examen para aumentar el valor predictivo positivo, quiere decir que estoy mandando un examen para confirmar un diagnóstico. Pero si es para aumentar el valor predictivo negativo, estoy mandando para descartar el diagnóstico. Si yo tengo una paciente con un cuadro clínico clarísimo, con fotosensibilidad, con úlceras orales, eritema de mariposa, tiene poliartritis, tuvo un episodio de serositis, es claro que yo estoy ante un cuadro muy probable de lupus. Si yo le mando unos ANAS es para aumentar el valor predictivo positivo, para confirmar el diagnóstico. Tengo una señora de 30 y pico años que me consulta porque se siente cansada, porque ya dice que le duelen las articulaciones, pero yo no encuentro objetivamente nada, ni hay inflamación, pero no sé, estoy perdido o simplemente la señora me pide que le mande más exámenes y yo finalmente decido mandarle unos ANAS. Tengo que ser consciente que si le mando los ANAS a esa paciente, a esa segunda paciente, lo estoy haciendo para aumentar el valor predictivo negativo, o sea, para descartar. Si sale negativo, confirmo que no es lupus. Pero si sale positivo, tengo que tener mucho cuidado en la interpretación. Y así es para cualquier paraclínico. Entonces, eso es importante y por eso cometemos muchos errores en la clínica. El concepto de carga de enfermedad y carga de tratamiento, en el sentido de que cada vez que le diagnosticamos enfermedades a los pacientes y cada vez que les mandamos todo, exámenes, que le mandamos tratamiento, etc., no solo hay una carga de la enfermedad para el paciente, sino que hay también una carga de tratamiento, porque eso implica logística, eso implica desplazamiento, implica tiempo, implica pensar en eso, y basado en un punto, nadie se prepara para ser paciente, y menos para ser un buen paciente. Entonces, esa carga se le agrega a la carga normal de la vida del paciente. Eso tenemos que tenerlo muy presente y para atención primaria es un concepto absolutamente fundamental. Y terminando en el concepto de decisiones compartidas. Tenemos que compartir las incertidumbres, tenemos que dialogar sobre expectativas, sentimientos, creencias, posibilidades y capacidades a nivel individual, familiar y comunitario, clave en un modelo de medicina familiar. Y eso con mayor razón en el paciente sano, con mayor razón todavía. Así el protocolo lo diga. Así es claro que una mujer de 50 años que manda la mamografía, hay que discutirlo con la paciente. Y tiene que conocer los riesgos que están implícitos y los riesgos de falsos positivos y los riesgos de sobrediagnóstico. Entonces, le mando mamografía, sí, pero ¿por qué debo enviar un omeprazol profiláctico a todos los ancianos porque tienen 5 medicamentos? Es claro que no se debería hacer. Si tengo un paciente con LDL-156 con un riesgo cardiovascular de 8% sin evento ni comorbilidad, ¿le debería mandar estatina? Es una discusión. Y bueno, no vamos a hacerla ahorita, pero es una discusión y sobre eso podemos traer mucha evidencia para discutirlo. Síntomas respiratorios altos de 24 horas, sin fiebre. Prueba COVID negativa para ponernos de moda con el tema actual. Y le mandan al paciente una fórmula con AINE, antigripal triple, antiséptico tópico y antitusivo. Esto no lo estoy inventando. Eso me pasó hace 2 semanas. Un cuadro clarísimo de faringitis viral. Hay que tomar prueba COVID más uno como médico, negativo. Y la fórmula, 4 medicamentos. Cuando no hay ningún respaldo en la evidencia para eso. Entonces, ya vamos a empezar algunas reflexiones sobre esto y gustaría dejarse las gente planteadas. Si estamos perdiendo la esencia de la profesión médica, pensar dónde está el valor de verdad de la medicina, porque el valor de la verdad de la medicina siempre estuvo en el paciente. Por eso hablamos con el paciente, por eso conocemos su contexto, por eso lo examinamos. Pero ahora el valor de verdad de la medicina está en el dato. Y es una tendencia muy de esta revolución tecnológica moderna. El valor de verdad está en el dato.
eso cómo está afectando la esencia de la medicina. También pensarse y reflexionar sobre si estamos dando realmente una formación científica en las universidades. Cuando yo miro muchos colegas durante toda esta situación de pandemia, hablando en redes sociales y diciendo una cantidad de cosas sin ningún fundamento científico, me hice mucho esa pregunta y creo que estamos fallando en eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Para dónde queremos ir como la medicina y como los médicos? Y termino diciendo que la P4, la operación cuaternaria, es un llamado a reflexionar permanentemente los fundamentos epistemológicos de nuestra profesión y nuestro actuar. Son para continuar y definir dónde queremos ir. Y eso es lo que ha hecho Simf y Wonka, y la medicina familiar tiene un papel central en esta reflexión. Y mostrarles que esto no es un movimiento aislado, que hay muchas organizaciones que están trabajando en muchas cosas alrededor de prevención cuaternaria. Nuevamente muchas gracias al grupo de residentes por esta invitación a este congreso y quedo atento a preguntas que pueda haber.